Bendiciones para todos, espero que todos estén muy bien, por allá, todas aquellas personas que nos están viendo a través de estos videos. Yo soy el Padre Lucho y gracias por vernos. Ya casi llegamos a los 50 suscriptores. La idea es que lleguemos por lo menos a los 1000 al finalizar este año. Vamos a hacer un esfuerzo más grande para que muchas personas vean estos videos, para que se suscriban. Y si usted es una persona nueva o que no se ha suscrito, hágalo, suscríbase. Denos unas opiniones acerca de qué otros temas les gustaría que se hablen en este programa. Y también pues compartan el video para que otras personas puedan dar sus opiniones y también de pronto puedan contarnos algunas cositas por allí. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido polémico durante esta semana y trata de unas declaraciones que dio el Papa Francisco acerca en un diario alemán acerca de la posibilidad que él ve de ordenar sacerdotes casados o hombres casados al sacerdocio. Bueno, es un tema que para muchos puede ser muy polémico, porque pues en la historia moderna de la iglesia no se ha visto esto, digo en la iglesia católica romana, ¿no? Y vamos a ver algunos puntos de vista sobre este aspecto y al final daré una opinión muy personal. Lo primero que quiero hablar es acerca del tema histórico, el aspecto histórico de este tema tan interesante, y es el hecho de que la iglesia desde su formación hace 21 siglos, ha tenido 13 siglos de sacerdotes casados. Los 13 primeros siglos de la iglesia tuvo sacerdotes casados, en los tres grados del sacerdocio, es decir, hubo diáconos casados, presbíteros casados, obispos casados, incluso en la historia de la iglesia hubo papas casados, y papas, hijos de papas también hubo dentro de la historia de la iglesia. Entonces es algo que solamente 8 siglos de la iglesia podríamos decir que esta norma ha estado vigente. Y son 7 realmente porque este siglo hasta ahora está empezando. Y si lo vemos también desde un punto de vista un poco más fuerte, podríamos decir que son más siglos de la historia de la iglesia con sacerdotes casados porque aunque la norma viene desde el siglo XIII, hasta el siglo XV se aplicó plenamente, es decir, hubo 2 siglos más en los que la iglesia se acomoda a esa norma tan difícil como era el celibato. Entonces hubo casi 15 siglos de la iglesia con esta norma y solamente el resto de ellas con la norma del celibato. Eso por primero. Segundo, es que debo decir que la iglesia directa e indirectamente aún tiene sacerdotes casados. Indirectamente me refiero a las iglesias, por ejemplo, que están en plena comunión con Roma. Ejemplo, las iglesias con rito oriental, iglesias católicas ortodoxas en comunión plena con Roma, donde jamás se ha aplicado la norma del celibato para presbíteros y para diáconos. Siempre han podido tener esa opción, esa libertad de ser casados o célibes. Igualmente las iglesias anglicanas. Y como ustedes saben, hace algunos años la iglesia anglicana, parte de la iglesia anglicana, volvió a la comunión plena con Roma a través del mutuum propio del Papa Benedicto XVI, llamado el Anglicanorum, donde casi 500 obispos anglicanos volvieron a la fe plena con Roma y donde muchos de sus sacerdotes que eran casados volvieron a la comunión plena con Roma a través de las prelaturas. Entonces, estos son sacerdotes actualmente en plena comunión con Roma y son sacerdotes casados con sus familias. Entonces no sería algo como tan novedoso como muchos lo ven desde el punto de vista histórico. Eso indirectamente. Y directamente porque, como ustedes y ya les he explicado, el sacerdocio tiene 3 grados: diácono, presbítero y episcopo, que es el obispo. La iglesia católica romana siempre ha ordenado diáconos casados, lo que se llama el diaconado permanente, y son sacerdotes en primer grado, pero son sacerdotes, y son sacerdotes casados. Entonces, digamos que la iglesia no está lejos de ello, porque ya lo tiene, que lo tiene de una manera especial, pero lo tiene. Ahí está el sacerdote casado. Eso por otro punto de vista. Ahora lo hablaré desde un punto de vista un poco más administrativo, por decirlo de alguna manera, o desde el punto de vista legal, pues, y es el hecho de que el celibato no es un dogma de fe, es una norma de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Es bastante. Un dogma de fe es algo que creemos, que es verdad, que está inspirado por el Espíritu Santo, que es necesario para nuestra salvación y que está consignado en las Escrituras. Ejemplo, las dos naturalezas de Cristo: Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, la resurrección de Cristo, la asunción de María. Son cosas que creemos que son ciertas, que son inspiradas por el Espíritu Santo, que son incambiables, que están en la Escritura. ¿Ven? Mientras que el celibato no es eso, no es un dogma de fe, es una norma instituida por hombres, ya lo dijimos en el siglo XII. ¿Ven? Y que asimismo como un papa determinó que se diera
esta norma del celibato, un papa puede quitarla. Ni siquiera necesita un concilio, ni siquiera necesita un sínodo, aunque podría citarlo para que los obispos le den su punto de vista y su impacto a través de quitar esta norma en la iglesia. Pero si él quiere, por su propia autoridad, puede quitar esa norma de la iglesia y permitir que los sacerdotes tengan esa opción de ser o no casados. ¿Ven? Que sean célibes o no lo sean, que hagan sus votos o no los hagan. Eso lo puede hacer el Papa, es completamente viable. Entonces, desde ese punto de vista también me parece interesante. Y por último, quisiera hablar en el aspecto bíblico. Y allí vemos cómo la Biblia nos dice que los apóstoles fueron casados. Incluso Pedro fue casado, lo sabemos por el texto donde Jesús cura a la suegra de Pedro. Muchos otros apóstoles fueron casados también. Y muchos de los discípulos, es decir, de la iglesia primitiva, fueron casados. Lo sabemos porque Pedro escribió algunas cartas, entre ellas a Tito y a Timoteo, y en la carta a Timoteo se especifica muy bien de las normas que tiene que tener un obispo, por ejemplo, dice que una de ellas es que sea hombre de una sola mujer. Es decir, que para ellos, para los discípulos, como para los apóstoles, era normal que quien presidía la asamblea, el presbítero, el diácono, el obispo, fuese casado. ¿Ven? Entonces no es algo tan novedoso como muchos quieren ponerlo o verlo como para crear la polémica. Es algo que a mí me parece espectacular, genial que la iglesia retome, no que ponga, sino que retome el tema de los sacerdotes casados. Me parece algo espectacular, alimenta mucho la pastoral de la iglesia y la vida propiamente de la iglesia. Bueno, ahí se los dejo, espero sus opiniones, espero que se suscriban, que compartan el video si les gustó. Nos vemos por ahí y Dios me los bendiga.